Mucho gusto de estar contigo, Alejandro. Soy la directora de evangelización de la Arquidiócesis de San Antonio hace 4 años y medio, cargo que también ocupé en la Arquidiócesis de Washington, en DC, unos 8 años. Y soy una mujer de fe, soy una mujer de Dios. Tuve la dicha de conocer a Cristo de manera personal a la edad de 15 años y luego a los 18 años empecé a trabajar en la evangelización con grupos de jóvenes y jóvenes adultos, radio y demás. Y la verdad que me siento muy bendecida de que el Señor me quiera utilizar como a tantas otras mujeres en el campo de la evangelización. Mira, para ir entrando al tema y además irlo mezclando un poquito con tu experiencia personal, Martita, tú hiciste una opción en general de ser evangelizadora. Eras una chica que encuentra a Jesucristo a los 15, a los 18 años comienza a hacer apostolado. En tu proceso apostólico, ¿cuándo tú comienzas a descubrir, bueno, hay algo particular que tenemos nosotros las mujeres, hay algo particular que esto tiene que ser expresado y además enseñado y compartido? Probablemente lo descubrí en el mismo instante en el que empecé a evangelizar, porque yo soy la única mujer en una familia de 5 hijos. Entonces ya yo tenía la experiencia, he tenido toda mi vida la experiencia de las diferencias y de las similitudes también. Pero hablemos de las diferencias entre el varón. La diferencia es que a todos los demás le pegaban menos a ti te daban de besos. Había momentos en que si no me cuidaba me pegaban ellos a mí. Pero así fui creciendo, descubriendo que hay una complementariedad entre el varón y la mujer, entre el hombre y la mujer, que es una parte esencial del plan de Dios. Y luego también en la tarea de evangelización, pues rápidamente me di cuenta de que a veces los chicos hacían las cosas quizás con a veces una falta de conciencia de la dinámica humana, del ser humano, y pues ahí empieza uno a darse cuenta de que como mujer tiene uno lo que llamó Juan Pablo II el genio femenino. No es que nos hagamos genios más inteligentes o superiores que el hombre, sino una característica muy específica y esencial de la mujer, que él decía, la habilidad de ver con el corazón. Yo, por ejemplo, cuando ando en un lugar público, si veo un niño pequeño en un supermercado, en un aeropuerto, en cualquier lugar, que anda caminando, de repente lo veo que está solo, yo me paro y miro hasta que encuentre que un adulto ande con ese niño. Es la capacidad de la mujer de adentrar al que está fuera dentro. Y eso también pues se necesita mucho en el trabajo ministerial y en la evangelización. Por supuesto, pero te pregunto una cosa, que es, ¿tú no crees que la iglesia es un poco injusta con la mujer? Porque mira, tú has trabajado en la Arquidiócesis de Washington, D.C., ¿no es cierto? Sí, 8 años. Has trabajado, trabajas en la Arquidiócesis de San Antonio. Recientemente el arzobispo de San Antonio, el que era arzobispo de San Antonio, Monseñor José Gómez, ha sido nombrado arzobispo en Los Ángeles, en California. Va a ser el primer hispano cardenal y estamos muy contentos. Y hace muy poco ha llegado tu nuevo arzobispo, pero tú no, a ti no te van a nombrar obispo auxiliar, no vas a poder ser, no quieres ser cura, no te gustaría ser cura. Ni nunca quise ser, ni quiero ser, ni nunca querré. Y aunque hubiera querido, ni hubiera podido, ni puedo, ni podré. ¿Por qué? Porque la iglesia enseña que el sacerdocio ministerial, la orden sacerdotal, está reservada por voluntad propia de Cristo al varón. No porque el varón sea superior a la mujer, no porque tenga dotes que no tengamos las mujeres, sino por voluntad divina de Cristo, que es Dios. El varón es el que ha sido llamado, y no todos los varones, porque tú no has sido llamado al sacerdocio. Entonces yo nunca tuve deseos, ni tengo, ni tendré, pero aunque lo tuviera, porque hay mujeres que dicen, yo siento un deseo de ser sacerdote, yo siento un llamado, incluso dicen, lo cual habría que preguntarse, porque el llamado es algo que viene de fuera, de Dios para mí. Entonces, y el llamado, como tú lo sabrás porque eres consagrado, tiene que ser ratificado por otro, en el caso de la iglesia. La iglesia tendría que ratificar aquel tal llamado. Pero la iglesia enseña que no hay realmente la posibilidad de que una mujer sea llamada al orden sacerdotal, puesto que Cristo y la tradición de la iglesia siempre lo ha mantenido así todos estos 2000 años, no llama, excepto a algunos varones, hombres, masculinos, al sacerdocio. Ahora, y no me siento disminuida por ello, en lo más mínimo. Ahí viene mi pregunta.
yo sé que tú no te sientes disminuida con tu despliegue apostólico. Sin embargo, tú mencionabas, sí hay algunas mujeres que dicen, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos el acceso al sacerdocio? Esta es una cuestión de derechos humanos en la que la Iglesia está totalmente retrasada, porque casi todas las otras religiones reconocen un papel para la mujer en el ministerio, etcétera, etcétera. Yo sí me siento disminuida y recortada por esta decisión de la Iglesia. ¿Cómo les explicarías a una mujer que dice eso? Pues habría que entender lo que Juan Pablo II siempre se refería a la verdad sobre la persona humana, la verdad sobre la complementariedad de los sexos, etcétera. Y el hecho de que Jesús mismo, si se quiere, y esos son términos que yo no suelo usar ni la Iglesia tampoco, pero Jesús, si se quiere, excluyó a las mujeres del sacerdocio, incluyendo a su madre. No hubiera habido quizás una mejor sacerdote que su propia madre, que la Virgen María, sin embargo no la admitió al orden sacerdotal. Cantidad de mujeres que convivían con él, que le acompañaban, que desde sus propios recursos incluso sostenían el ministerio de Jesús y los apóstoles, tampoco fueron llamadas al orden sacerdotal. La pregunta entonces cabe, ¿por qué no? Y la razón, la Iglesia explica, que dicho sea de paso, la Iglesia ha declarado en la persona del Papa Juan Pablo II que es la enseñanza continua y debe aceptarse como definitiva, que la Iglesia no tiene la autoridad para cambiar aquello establecido por Cristo por medio de sus acciones. ¿Qué ha querido establecer el Señor? Que algunos varones sean llamados al orden sacerdotal, no porque sean mejores, como he dicho, sino porque ha establecido Él que sea el varón y el sacerdote quien in persona Christi, decimos en latín, en la persona de Cristo, ejerza ese ministerio a través de la vida sacramental de la Iglesia y tal. Pero esto, mira, no es por ser chauvinista, de verdad. Normalmente cuando alguien va a decir algo chauvinista dice, no es por ser chauvinista, pero esto lo quiero dejar en claro. Pero efectivamente el componente emocional, tú sabes que en las mujeres juega un papel, es parte de lo que se llama el genio femenino. Por ejemplo, esta sensibilidad tuya en un aeropuerto, si ves a un niñito. Yo cuando te escuchaba decía, me voy a hacer la promesa de que cuando veo un niñito, porque la verdad que se me pasa, a veces voy más pensando en lo que va a venir que en lo que está pasando, ¿no? Pero para muchas mujeres la respuesta es, mira, esa es la respuesta doctrinal, pero ellas tienen una reacción emocional. O sea, dicen, pero yo siento que eso es injusto para mí. Entonces, desde una perspectiva empática, ¿no? ¿Qué es lo que tú le responderías? Porque yo a veces me siento confundido cuando, no sé si confundido, pero me siento un poco desilusionado cuando escucho a algunas mujeres que dicen, no, el Señor me ha llamado a mí a ser sacerdote y yo siento que es un llamado del Espíritu y como es el Espíritu, la Iglesia no tiene el derecho a reprimirme porque es el Espíritu que está por encima de la Iglesia. Obviamente ahí hay una cuestión más emocional que racional, ¿no? Y no solo emocional, sino incluso teológica, hay una confusión. Porque el Espíritu, si bien es cierto que obra en el corazón de cada creyente, no es un Espíritu que obra a la libre. En cierto sentido, Dios se ha confinado a sí mismo, en cierto sentido. Estamos hablando en términos humanos, se ha confinado a sí mismo a través de lo que Él ha establecido como con el orden natural incluso. Dios se ha confinado a que los días tengan 24 horas todos los días, ¿no? No hace días hoy de 24, mañana de 36, mañana de 12, no. Él mismo se ha confinado por la ley natural que Él mismo creó. Así mismo en la Iglesia, como quien dice, estoy usando términos humanos. No, claro, y además se entiende por amor, porque ¿cómo estaríamos los hombres si cada día fuera impredecible? Sí, ¿no? sería, entonces el Espíritu siempre, y San Pablo lo dice repetidas veces en el Nuevo Testamento, que todo hay que discernirlo. No puede ser simplemente el que yo sienta y contradiga todo lo que la Iglesia, que ha sido fundada por Cristo, habitada por Cristo, guiada por Cristo, ha establecido. Entonces, lo primero que habría que preguntarse, que yo le preguntaría a cualquier mujer que dice sentir un llamado es, y especialmente si alega que yo me siento y el Espíritu me está hablando, es, ¿puede el Espíritu contradecirse a sí mismo? ¿Puede Cristo contradecirse a sí mismo? No, de lo contrario no sería Dios. Entonces, ¿qué ha establecido Cristo? ¿Qué ha dicho el Espíritu ya a la Iglesia a través de los siglos? Segundo, a nivel emocional, creo que, y esto tiene que ver también a nivel teológico,
muchas veces la reacción es visceral porque hay un mal entendimiento de lo que significa. Es muy importante que recordemos que el orden sacerdotal es un llamado al servicio, no al poder. Servir es reinar, no es un llamado al poder, porque muchas veces cuando te pones a conversar con las personas que abogan por esas cosas, dicen, y lo he leído, lo he constatado, dicen, no, porque nosotras queremos tener derecho a tomar nuestras propias decisiones y queremos tener poder de decisión. Entonces parecería que es una lucha por el poder. Claro, por eso dicen que es una cuestión de derechos humanos. Les parece un beneficio al que todos igualmente deberían tener acceso, cuando es en realidad un privilegio que no merecen ni siquiera aquellos que están llamados, ¿no? Ni siquiera, no es bien, lo has dicho muy bien, no es nada que nadie merezca, como no lo es incluso la fe. El ser bautizado, el que tú y yo seamos creyentes y hayamos recibido el bautizo y seamos miembros activos de la iglesia, es un privilegio inmerecido, como lo es también la maternidad. ¿Podrían los hombres entonces quejarse con Dios? Ir al departamento de quejas del cielo y decir, ¿por qué no me permites procrear un niño en mi vientre y dar a luz? O las mujeres, que algunas también lo tienen la queja, las que no son fértiles, sí tienen ese dolor de por qué mi hermana sí concibe y tiene 10 niños y yo 0 niños. Entonces, porque la procreación también es un privilegio, no un derecho. Entonces, hay que verlo en ese contexto, y cuando la persona que realmente está abierta a las enseñanzas de la iglesia y a la verdad sobre el ser humano, puede ver eso y empezar a darse cuenta de que si no es un derecho, al contrario, es una responsabilidad y un privilegio, ¿cuáles otros privilegios me concede el Señor? ¿De qué otras maneras espera entonces Dios que yo sea de servicio? Y hay múltiples maneras, multiformes maneras de servir. Efectivamente, hay multiformes maneras de servir, y eso lo podemos decir de todos los cristianos, ¿no? Pero si nosotros lo aplicáramos específicamente al papel de la mujer, ¿cuáles crees tú que son las áreas en las cuales la mujer puede servir en la iglesia? Y no solamente mujeres que son jóvenes y que pueden decidir todavía sobre su futuro. Pensemos en alguien como los que nos ven en el programa, una madre de familia, una persona que está en su casa, que es una mujer, ¿no? ¿Cómo describirías tú las oportunidades que tiene la mujer para servir dentro de la iglesia, que son de alguna manera desconocidas por las mujeres o desaprovechadas, específicamente de las mujeres? Lo primero que hay que recordar en todo momento es que somos seres humanos. El ser humano no es lo mismo que el hacer humano. ¿A qué me refiero? Que antes que todo lo demás, nuestro llamado es a seguir siendo, a reflejar la imagen y semejanza de Dios, que es un ser de amor. Entonces, la iglesia enseña que específicamente, tanto el varón como la mujer, pero de una manera muy especial, la mujer ha sido llamada a lo que se llama el orden del amor, a siempre, en todo momento, reclamar y llamar la atención, específicamente también del varón, al orden del amor, que, como dice San Pablo, busquen sobre todos los dones. Él enumera una serie de dones y carismas en una de Corintios, la primera de Corintios 12, y luego dice, ahora les llamo al más excelso, al mayor don, al mayor carisma, el amor. El amor es lo que Dios es amor, dice San Juan, ¿no?, en una de sus cartas. Entonces, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, tendríamos que decir, Alejandro es amor, Marta es amor, en el sentido de que vivo toda mi vida como una expresión del amor de Dios. Entonces, mi mayor servicio, mi mayor ser humana femenina, es ser amor en el contexto del mundo. Ayudar a que toda la humanidad, incluyendo al hombre masculino, al varón, al hombre, a entender que debe haber la primacía del amor, que no todo debe ser funcionalidad, productividad, escalar en el trabajo, ganar más dinero, tener más juguetes, sino que la primacía del amor es lo que debe guiar todas las relaciones interpersonales. Entonces eso, en cuanto a ya concretamente, ¿qué puede hacer una mujer en su ser femenino? Amar, escuchar, acoger, estar incluso abierta a acoger una vida distinta, humana, dentro de su ser como madre, en el contexto de una familia bendecida por Dios.